Se acerca la Navidad y seguro que muchos de ustedes ya están pensando en los regalos para estas fechas. Por eso hoy, en nuestra sección Hablemos de Letras, desde la librería Entre Libros, vamos a mostrarles una selección de libros muy especiales para los más pequeños, y para eso me acompaña y me va a ayudar en este recorrido por los libros Rafael Verdejo. Rafael, ¿qué tal? Muy bien. Hoy tenemos, como les decía a los espectadores, una selección de libros muy especiales en el que lo más importante no es casi el contenido, lo que cuentan, sino lo que enseñan. Pues sí, hoy vamos a hablar de libros ilustrados, de álbumes ilustrados, que es un tipo de libro quizá especialmente apropiado para estas fechas precisamente, como regalo, porque son libros muy bonitos. Muchos de ellos valen para muchas edades, porque los mayores pueden fijarse en unas cosas, los pequeños en otras, y siempre es un regalo pues muy agradecido por los niños. Tenemos incluso un artista, una ilustradora segoviana habitual de nuestra sección de Hablemos de Letras, que también tiene cita, tiene cabida en nuestra sección de hoy, porque es que incluso los dibujos se convierten en una forma de seguir, no tanto las historias, digamos, sino más a ese personaje habitual de los cuentos, y hace que los niños, bueno, pues que busquen esos libros ilustrados por su ilustrador favorito. En este caso, bueno, hablamos de Mónica, que la hemos seleccionado para un par de libros de nuestra sección de hoy. Pues sí, hoy traemos dos libros de Mónica Carretero, dos libros, uno que a muchos niños sobre todo les resultará familiar, porque la protagonista es la gallina Cocorina, que ya lleva 2 títulos publicados y este es el tercero, y otro que publica con una nueva editorial con la que publica por primera vez, y en el que también ella es la autora de los textos, y que tiene es una historia completamente diferente, pero que yo creo que va a gustar mucho. Y este viernes que viene, el viernes 30, a las 8, tendremos la presentación aquí en Entre Libros, en la calle Real. Pues si te parece, Rafael, empezamos con esta selección, y nada mejor forma que empezar que con una ilustradora segoviana. Pues sí, vamos a empezar con Los vestidos de mamá, de Mónica Carretero. Como decía, este es el primer libro que publica Mónica con la editorial 27 Letritas, que es la sección infantil de 27 Letras, que es una editorial pequeña que edita pues, libros de literatura un poquito especiales, y que hace poco se han lanzado al mercado también del libro infantil. Y es un libro muy bonito, en el que no hay apenas historia, está escrito en... no llega a ser verso, pero algo parecido, y es simplemente una historia en la que una niña fantasea a partir de los estampados, de los diferentes vestidos que tiene su madre, y entonces ella, pues cuando la madre se pone el vestido de cuadros, se imagina que está en un tablero gigante de ajedrez, o cuando se pone un vestido con casas, pues ella se imagina que es un gigante recorriendo las calles, o con el vestido de rayas azules, pues se imagina que está en el mar. Entonces es un recorrido muy poético y al mismo tiempo muy divertido, muy tierno, y nos habla también de ese vínculo que existe entre madre e hija. En este caso, bueno, digamos el símbolo de ese vínculo son los vestidos, pero bueno, va recorriendo también como diferentes estados, diferentes emociones que le producen los vestidos, y cómo se traduce todo eso en ilustración. Incluso, bueno, hay pues momentos un poco más tristes, y luego de amor. La niña va describiendo sus propias vivencias también a través de lo que le sugieren los vestidos de su madre. Es un libro muy poético, muy bonito, lleno de detalles, y yo creo que va a funcionar muy bien, porque realmente le ha quedado muy bien. Pues esta es la última propuesta de Mónica Carretero, que les presentará en esta semana aquí en la librería Entre Libros. Ven las ilustraciones que siguen mucho el estilo habitual al que nos tiene acostumbrados, y que nos lleva a este segundo libro que hemos elegido para hoy, que además tiene un personaje muy habitual entre los dibujos de Mónica. Tenemos Cocorina y el puchero mágico, que es la tercera entrega de las aventuras de la gallina Cocorina. Esta vez, manteniendo los mismos personajes, que es la gallina y sus tres hijitos, sus 3 pollitos. Esta vez es una historia diferente, en la que los pollitos empiezan a ir al colegio de la granja, y luego también mantiene la estructura de pequeños versos, con su pequeño estribillo que se va repitiendo a lo largo de todo el libro, y tiene quizá un interés añadido, y es que de una manera muy dulce y muy suave
va tratando también un poco el tema de los... No tanto quizás de hablar de acoso escolar sería exagerado, pero sí de los pequeños problemas que a veces tienen los niños dentro de los colegios, con el resto de los compañeros y demás. Y entonces, bueno, la historia básicamente trata de la forma en la que la gallina cocorina utiliza un puchero mágico para acabar, pues, con la rabia, la envidia, todos esos problemas que surgen entre los niños y transformarlo en otras cosas. Entonces, bueno, por eso es un puchero mágico, y a lo largo de las páginas pues se va viendo un poco cómo los niños comienzan a enfrentarse al colegio, a sus nuevos compañeros, y cómo esos problemas que la madre pues va resolviendo a través de su puchero mágico. Quizá una muy buena opción para estos niños que precisamente han empezado el colegio, aunque sean muy chiquitines o que todavía sean pequeños, no empiezan a leer, pero bueno, para irles iniciando en este mundo y además para disfrutar de las ilustraciones desde muy chiquitines. Sí, bueno, las ilustraciones, como suele ser habitual en Mónica, pues están llenas de detalles, llenas de humor, llenas de ternura, y la historia, al ser esta estructura de verso, de estrofas cortitas, los niños, incluso sin saber leer, los padres pueden ir contándosela y ellos repitiendo el estribillo, con lo cual pues también se les va iniciando un poquito incluso en la poesía. Luego tenemos otro libro seleccionado que también es de poesía, y bueno, yo creo que incluso desde muy pequeños hay que ir introduciéndoles un poquito en ese mundo, ¿no? Pasamos, si te parece, Rafael, a la siguiente propuesta, porque hablábamos de iniciar a los pequeños en el mundo de la lectura, pero también es una forma muy agradable de iniciarles porque las ilustraciones también sirven para disfrutar de los mayores que están leyendo el cuento. Evidentemente, sí. De hecho, hay muchos libros ilustrados que los padres, cuando los padres vienen a comprarlos, ves que son para ellos, que el niño lo va a ver en la estantería. Pero Así bueno, que una propuesta para regalar a todo el mundo. Sí, también es cierto que hay libros ilustrados, álbumes ilustrados que están en la sección infantil por esas características, pero que no están específicamente orientados a niños por el tipo de textos. Pero bueno, en este caso sí lo están, ¿no? Este otro que traemos, El elefante ha ocupado la catedral, tiene un interés especial. Es de la misma editorial, de 27 letritas, la editorial que ha publicado Los vestidos de mamá, y tiene un interés especial, digo, porque el texto es de Juan Mayorga. Juan Mayorga es un autor teatral y director teatral que bueno, tiene 4 premios Max, 3 premios más al mejor autor y uno a la mejor adaptación. Tiene un premio nacional de teatro en 2007. Es un autor ahora mismo de los autores contemporáneos de los más reconocidos en España y de los que más obras estrenan y con gran éxito. Y en este caso pues se ha metido un poco en el mundo también de los niños a través de una obra. Entonces no es muy habitual encontrar teatro para niños en álbum ilustrado. En general no es muy habitual ver teatro para niños. No está planteado como un texto para ser representado. No es un libro de teatro para que los niños lo representen, sino bueno, para que lean teatro, que es algo a lo que en general no están muy acostumbrados, ni siquiera tampoco muchos los adultos. Y es una historia muy, muy fantástica en la que, pues, en una ciudad que podría ser perfectamente Segovia, pues de repente aparece un elefante dentro de la catedral. Entonces, bueno, va a venir un grupo de turistas noruegos a la catedral al día siguiente y no saben cómo solucionarlo. Van llamando a una serie de personajes, a un fontanero para que lo solucione, para ver si puede desatascar la catedral. El fontanero y su aprendiza se meten a través de la trompa y allí descubren un montón de cosas. Es una historia muy fantástica. Al ser teatro es prácticamente, vamos, es todo diálogo, con lo cual es muy dinámico, muy rápido, tiene mucho humor, y bueno, las ilustraciones son de Daniel Montero. Es un tipo de ilustración muy diferente, también está orientada a edades un poquito mayores, porque es un texto un poquito más complicado en ese sentido. Estamos hablando a partir de 8 o 9 años quizá, que ya leen con más soltura y que se pueden enfrentar a textos un poco más complejos. Y también como peculiaridad, bueno, pues al final aparecen una serie de canciones relacionadas con la obra, con su letra y con su partitura. Es decir, que se pueden, el que sepa solfeo, pues son muy sencillitas, tampoco hay que ser músico profesional para interpretarlas, pero bueno, vienen con sus canciones al final. Y yo creo que es una propuesta interesante, sobre todo para
empezar a iniciar a los niños en el mundo del teatro, que pues quizá no hay mucho, sobre todo a través de libros, porque sí hay actividades de teatro, claro, ir a verlo como espectador de teatro, pero no tanto a leer teatro, ¿no? Y yo creo que puede ser una buena aproximación. Pues una curiosa propuesta. Pasamos al siguiente libro que hemos seleccionado para hoy. Bien, el siguiente es El soldado de plomo, la historia de Andersen. Bueno, es una adaptación de la historia de Andersen, ilustrada por Page Zhou. Bueno, es un nombre un poco raro porque es taiwanés. Y bueno, fue Premio Internacional de Ilustración en la Feria de Bolonia en el año 2011. Es quizá uno de los mejores ejemplos, como decíamos, de que en estos libros lo importante no es tanto lo que cuentan, sino lo que muestran. Efectivamente. Entonces, bueno, también lo traigo quizá por contrastar, porque es un libro, quizás de los que comentábamos antes, que por el tipo de ilustración, es un tipo de ilustración muy buena, que no tiene nada que ver con lo que habíamos visto anteriormente. Es una ilustración, si me apuras, un poco más orientada a un público más adulto, como con más registros para interpretar las ilustraciones. Dentro de eso quiero decir, porque se ve, por ejemplo, que no tiene el mismo colorido que los otros, que los libros para más niños más pequeños suelen tener colores más vivos o formas más sencillas. Este es un libro un poquito más complejo, pero es un libro muy interesante, muy bien hecho, un tipo de ilustración muy elaborada, muy trabajada, y da una visión muy especial de esta historia clásica del soldado de plomo. Es decir, la historia sigue siendo la misma y tenemos al soldado de plomo que aparece, pero como veis, el tipo incluso de ambientación es mucho más urbana, es mucho más contemporánea, ¿no? Entonces es una adaptación interesante, es como una oferta para otro tipo de públicos quizá, pero que mantiene también el interés, sobre todo por la calidad de la ilustración, ¿no? que es excelente. Y hablando de ilustraciones, no podíamos dejarnos la última propuesta de hoy, que seguro a los espectadores les resultan muy familiares algunas de los dibujos que vamos a ver o del estilo que vamos a ver en este libro. Este libro se llama Versos del tiempo, el autor es Javier Ruiz Taboada y las ilustraciones son de Emilio Urberuaga, que es que a lo mejor así no les dice nada, pero si les digo que es el que dio su aspecto a Manolito Gafotas, al primer Manolito Gafotas, pues ya sí les sonará, ¿no? Es un ilustrador que lleva muchísimos años ilustrando en España, es uno de los veteranos, tiene un estilo muy reconocible. Aquí hay algunas ilustraciones en las que se escapa un poquito, pero en cuanto aparecen los personajes, las ovejas, los niños se les reconoce enseguida. Y traigo este libro también porque, como decía antes, es un libro de poesía. Se llama Versos del tiempo porque todos los poemas están relacionados con el tiempo de alguna manera, o bien, pues como en esta primera parte, pues los minutos, las horas, el reloj, o luego pues con los días, ayer, hoy, mañana, los días de la semana, los meses del año, las estaciones, todo tiene que ver con el tiempo. Son versos muy bonitos, muy bien escritos, muy sencillos para todas las edades, desde bastante pequeños. Está escrito con letra cursiva, está publicado con letra cursiva, que es con la que aprenden a leer, con lo cual incluso niños que están primeros lectores se pueden acercar al libro. Y como digo, con mucho humor y mucha ternura, pues va hablando de todos estos aspectos del tiempo, desde las horas, los minutos hasta los meses del año, acompañado por las ilustraciones, que son, bueno, pues como siempre las de Emilio Urberuaga, también pues llenas de humor, y por un lado muy sencillas, pero con también un colorido espectacular. Y yo creo que es una buena manera también de acercar a los niños a la poesía, ¿no? Igual que el anterior que habíamos hablado de Juan Mayorga puede acercarles al teatro, pues a través de este tipo de libros se pueden acercar a la poesía y a la ilustración al mismo tiempo. Pues con esta propuesta nos vamos a despedir hoy. Ya saben, una forma diferente de mirar los libros para los más pequeños. Nos despedimos y les esperamos, eso sí, la próxima semana. Solo, si me permite recordar que el viernes tendremos la presentación. El viernes 30 de noviembre es el Día de las Librerías, entonces es un día especial y nosotros lo vamos a celebrar con la presentación del libro a las 8 y habrá un taller con Mónica Carretero relacionado con el libro, en el que los niños podrán, bueno, pues vamos a hacer su propia versión de los vestidos de mamá, podrán dibujar y yo creo que va a ser una oportunidad bonita de celebrar el Día de las Librerías. Pues con esa cita nos despedimos. Les esperamos la próxima semana con más Entre Libros, con más Hablemos de Letras, aquí desde la librería Entre Libros.